Liana Romero nos desgrana de nuevo historias que bien pudieran ser llevadas a la pantalla cinematográfica. Son pasajes novelescos de la vida en nuestra tierra de la que ha sido testigo directo y que narra partiendo de la mirada curiosa y atrevida de quien no rehúye nunca una aventura. Doña Liana Romero, bienvenida. Vaya con lo de doña, me ha impresionado. Suena bien, ¿verdad? Buenos días, Juan, me encanta estar contigo otra vez en la mesa turquesa. Hemos hecho variados programas. Hicimos un programa dedicado a la figura de usted, de su madre, de su padre, todo lo que conllevaba. Hemos hecho sobre Halloween. ¿Te acuerdas? Y ahora vamos a hacer una cosa bastante seria, que es sobre los campos de concentración y de exterminio nazis. Eso, y sobre todo de un personaje conocido en Chipiona que llegó de allá, Don Luis Gurruchaga, Iturria, que era Friedrich von Friedenfeld en sus tiempos. En sus tiempos. Sí, en su juventud alocada. Vamos a comenzar preguntándonos por una cosa que todavía hay gente que niega que eso haya ocurrido. ¿Qué ocurre en Alemania para llegar al exterminio o la exterminación de judíos, de rusos, de marxistas, de gitanos? Pues mira, eso también la gente no lo tiene en consideración. Creen que Hitler iba por los judíos solamente. Cuando a Hitler lo nombran canciller de Alemania en 1933, uno de los proyectos y de los programas que él tenía en cartera era eliminar los marxistas soviéticos. Los rusos soviéticos, los de Lenin, los bolcheviques, los quería echar de Alemania. Ese era el punto de mira. Ahora, como había muchísimos judíos rusos en Alemania sentados que tenían grandes negocios y grandes intereses, eso les sonó a peligro. Y entonces empezaron a provocar una publicidad en contra del sistema alemán, de la nueva Cancillería, de todo esto, y una propaganda que incluso atravesó fronteras en los países de fuera. Entonces los alemanes estaban viendo que esta gente publicaban horrores sobre ellos. Decían que los alemanes los cogían prisioneros sin motivo, que violaban a las mujeres, unas cosas tremendas para quitarle crédito a este nuevo sistema. Entonces los alemanes empiezan a hacer la misma campaña contra ellos y a prohibir que los alemanes compraran en establecimientos judíos y todo este parafernalia. Y esto va aumentando y va rodando la bola. Y voy a pasar muy rápidamente porque un día nos meteremos en este asunto a profundidad. Pero es para que veas el origen de lo que ocurrió más tarde. Empieza con los guetos, porque ya claro, la cosa se puso bastante difícil, ya no era una convivencia pacífica y amable, ya los judíos estaban prohibidos asistir a las piscinas, a los teatros públicos, a los gimnasios, y entonces surgió una policía estatal que se llamó la SS, y esta gente lo que hacían era llevarlos o alojarlos a todos estos judíos en unas barriadas llamadas guetos. ¿Y cómo detectaban a los judíos? Porque algunos tendrían el nombre puesto, por los nombres, sí. Por los censos. Que luego fueron en los campos de concentración, luego para distinguirlos, cada uno llevaba la estrella de los judíos, era sobre amarillo, eran las estrellas de... Vamos, la estrella que tenían ellos. Y una de las cosas, por ejemplo, que ponía más énfasis era en los rusos, seguían con la discriminación de los marxistas. Ellos, los judíos, estaban en segunda categoría, ellos tenían los rusos, luego fueron los rusos y los polacos, y luego ya venían los gitanos y toda esa gente, pero la primera intención no fue exterminar a los judíos por ser judíos. Eso es una leyenda que hay que profundizar. Yo he estado estudiando, investigando en los archivos de los campos de concentración Auschwitz y Dachau, que tienen unos archivos maravillosos que están abiertos al público, y ahí es donde yo he leído cosas reales, que no es que yo me lo he leído en una novela rosa. O sea, esa es la verdad, el origen de la persecución de los judíos, hasta que se abrieron los campos de concentración. Porque al principio los tenían en los guetos, que por cierto, gueto, yo tengo por aquí lo que quiere decir gueto, es borghetto, de la palabra italiana
¿cómo es? Neighborhood. Fuera del barriada, ¿no? Barriada. Pues así empezó la historia. Y el proyecto sería de tan envergadura que necesitaron hacer campos de concentración. Claro, ya como la guerra ya avanzaba, ya empezó la guerra, bueno, ya vamos a meternos en la guerra, porque esto duró desde el 33 al 45, y la persecución se recrudeció más tarde, porque ya aquello fue el desmadre, que luego ya es donde vamos a meter al personaje que tenemos que tratar hoy. Entonces, lo que tú dices, era tal cantidad de gente en los guetos, había hasta 225.000 personas. Había un gueto muy famoso del que esas 225.000 sobrevivieron 877. Números Entonces, espeluznantes. los iban metiendo en los campos de concentración, y allí estaban tan aislados y tan encubierta la cosa que incluso los alemanes no sabían lo que estaba pasando. Y al principio, cuando los llevaban a los campos de concentración, tenían ciertas libertades. Por ejemplo, le dejaban lo que ellos decían libertad controlada. Perdona. Beba usted agua tranquilamente. Me da mucha nostalgia pensar en esto. Estoy como Carmele. Resulta que los llevaban, por ejemplo, lo alimentaban todavía bastante bien. Lo llevaban al campo. Mira, que vamos a desbrozar la finca de tal o tal señor. Ustedes pueden hablar entre vosotros, podéis fumar, podéis descansar, podéis jugar fútbol, pero a medida que pasaba el tiempo le iban reduciendo esas libertades, hasta ya terminar con todo. Luego estaban controladísimos en los campos de concentración. Si te hablo de los campos de concentración, nos llevamos aquí otra hora extra. Lo vamos a dejar para un próximo programa. Te voy a dar un par de detalles. Por ejemplo, a las mujeres cuando entraban las rapaban la cabeza. Ellos empleaban ese cabello, las hebras de ese cabello, para tejer calcetines que empleaban los submarinistas, en los submarinos entonces, porque era aislante. Curioso. Fíjate tú, lo mismo que el oro de la dentadura de los judíos, que decían que se lo llevaban los nazis para hacerse joyas. No es real. El oro lo acumulaban, lo reciclaban, y era con lo que trataban a todas las tropas alemanas para las dentaduras, con ese oro. Pero no es que se hicieran relojes de oro o lo vendieran en el mercado negro. Otro detalle muy espeluznante que te puedo decir. Había en los dormitorios, tú sabes que todo el mundo lo sabe además, que dormían en una especie de litera. Esta gente, los internos, les daban una camiseta, una chaqueta, unos pantalones y un gorro. Y es lo único que ellos tenían como propiedad. Entonces, una de las regulaciones era, o de las reglas, que no podían perder el gorro o los fusilaban. Si en las mañanas cuando pasan revista no tenían el gorro, tiro que te crió. Una noche había un chico de 15 años que dormía al lado de un vejete, y este vecino de litera le quiso meter mano al chico y empezó a insinuarse, le tapó la boca con un pedazo de pan que había guardado. El chico estaba muerto de hambre y se dejó hacer lo que quiso, porque le prometió más pan, le prometió ayuda y tal. Bueno, pues al día siguiente este prisionero durante la noche pensó que ese chico lo podía acusar o denunciar, y dice: este me lo tengo yo que cepillar, ¿qué hago con él? No lo voy a estrangular después de violarlo. Entonces le quitó el gorro, en la oscuridad le robó el gorro y lo escondió. Al día siguiente pasan revista y de pronto se da cuenta que en la oscuridad se había equivocado y le había quitado el gorro a otro que dormía en la otra, y se cargaron al otro. El chico sobrevivió porque tenía un casquete que tenía. Qué casualidades más macabras. Cosas así. Mira, y ahora ya pues vamos a meternos más profundidades. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre esto? Una de las cosas es, por un lado, aunque ya al principio lo has dicho, quiénes eran las SS, para que quede claro, porque no es lo mismo el ejército alemán, la Wehrmacht, la Gestapo.
¿Y las SS quiénes eran? La SS era la policía privada de Hitler, su guardaespaldas y tal, y además la élite, que estaban, el jefe era Eichmann, que Eichmann luego, cuando lo cogieron prisionero los ingleses, en la misma comisaría mordió la cápsula que llevaba el cianuro y murió allí mismo, se suicidó. La Gestapo eran los mismos judíos o los mismos prisioneros, porque había polacos, judíos, de todo, que estaban en el campo de concentración, que por favores de los alemanes, de los policías alemanes y todo, controlaban a los judíos, a los demás, observaban si hacían alguna cosa ilegal, los chivatos, eso es la Gestapo, los chivatos de esta gente. Y algunas veces ellos abusaban de ese poder y acusaban a uno que no le interesara, o decían algo de otros que no era verdad. O sea que era la diferencia. Los SS era una formación militar muy poderosa. Ya te digo, los mandaba Eichmann. ¿Y qué significa la palabra holocausto? Una cosa que hemos dicho también al principio del programa, que aún hay todavía gente que niegan que eso hubiese existido. Incluso creo que Roma, ¿no?, lo negó en sus tiempos. Sí, sí, también tuvieron lo suyo. Lo suyo. Y yo no sé por qué, si es una evidencia, si están ahí los restos de los campos, digo, de los crematorios. Fíjate, las fotos que yo saqué, bueno, ellos van a pasar las fotos de los crematorios. Sí, ahora mismo podemos empezar a pasar las fotos de los crematorios. Dejaremos la figura de nuestros personajes para más adelante, pero son definitivas los testimonios que ha habido de las fotos de los crematorios. De estos crematorios, que querían decir sacrificados por el fuego. Los métodos era la cámara. Aquí tenemos crematorio. Crematorio es la entrada de la zona. Luego viene ¿A qué campo pertenece este? Dachau. Luego esta es la entrada del crematorio en sí, y luego ya vienen dentro las urnas donde los quemaban. Mira, ahí había tal cantidad de que no daban abasto. Decir que tienen que quemarlos fuera inclusive, ¿eh? Sí, pero verás lo que pasó. Los crematorios los iniciaron porque era tal cantidad de fusilamientos y de ahorcamientos y de barbaridades que ya no daban abasto, y entonces para eliminarlo era continuamente el fuego ardiendo día y noche, y se esparcía por la zona y la gente se extrañaba, que están quemando, mira, restos de las comidas, restos de no sé qué. La gente en el exterior estaba en babia, tú no te puedes imaginar, y en cambio ellos, los pobres, fíjate tú cómo estaban. Hay una de las cosas que llama mucho la atención es que utilizaban, lo mismo que has dicho, lo del pelo para los calcetines de los buzos. También he oído escuchar que se utilizaba para elementos de los cuerpos, para hacer jabón o para hacer productos. Toda la grasa del cuerpo, sí. Como ahora, por ejemplo, nosotros usamos, las mujeres en ciertas zonas del campo y eso, preservan el fat, la grasa, y hacen jabón, y es magnífico, pero lo hacían, y la piel de muchos de ellos para hacer cartera, para llevar documentos de negocio y tal. Mira, eran unas barbaridades. Mira, un detalle, por ejemplo, una chica que hablaba varios idiomas, porque tenía esa facultad, los alemanes la empleaban para traducir entre los mandos y los prisioneros. Se enamoró de uno de los prisioneros y decidieron fugarse. Entonces ella, como estaba en una posición privilegiada, se hizo con un uniforme de los alemanes, se lo dio al novio una noche, se vistieron, ella también consiguió, le robó a uno en una borrachera enorme, un alemán con el que se acostó, le robó la cartera y le robó el pase, y los dos cogieron un jeep aquella noche y salieron por la puerta de la cancela al exterior, y salieron fácilmente porque entregaron el documento y dijeron que iban a recoger a un mando superior que venía aquella noche. Desaparecieron en la niebla, ¿verdad? Pues dieron con ellos en Polonia. A los 3 meses los encontraron y los trajeron, claro, al cadalso. Entonces, primero lo iban a ahorcar a él. Se subió, lo pusieron en la horca, y antes de que lo ahorcaran, él le dio una patada al banquillo y se ahorcó solo.
y ella, que iba a la próxima, que se había escondido una cuchilla de afeitar en las muñecas, dobló la muñeca y se cortó las venas. Ay. O sea que ninguno de los dos cayó en manos de los nazis. En manos de los nazis. Había una ley que decía que los nazis, los prisioneros que fueran condenados a muerte, los podían emplear los doctores, y ya nos vamos acercando al tema de hoy, como conejillos de India, para hacer experimentos. Y si sobrevivían 2 o 3 de estos experimentos, que eran terribles, que no eran humanos y que no sobrevivía nadie, pero en fin, si sobrevivieran, les conmutaban la pena, los dejaban libres, o en el campo, vamos. Claro. Hubo un ruso, los rusos no, ni los polacos tampoco, ellos no disfrutaban de esta ley. Hubo un ruso que sobrevivió 4 experimentos, pero brutales, porque estos los experimentos los hacían para mejorar el conocimiento de los doctores alemanes, porque en la guerra necesitaban saber muchas cosas, por ejemplo, cuando sus pilotos caían en aguas gélidas, en los mares del norte, La capacidad cómo de sobrevivir, resistencia. una cantidad de cosas que ellos luego empleaban para el bien. Pues este ruso sobrevivió 4 experimentos que ni un caballo los aguanta. Pues nada, lo ahorcaron, porque era ruso. Era ruso. Hubo españoles que también sufrieron los campos Sí, de concentración. porque y ya luego empezó, mira, se dicen tantísimas cosas. Lo mismo que la parapsicología volvía loco a Hitler, y que iba por ahí consultando mediums, y que luego buscó el Santo Grial en Barcelona, en la montaña, ¿cómo se llama? La Virgen. La Montserrat. Montserrat. Mandó a su segundo a buscar el Santo Grial. Bueno, estaban muy envueltos en todos estos asuntos. Y una de las cosas que le dio él tenía un atractivo personal enorme, aunque su aspecto es de un tío feo, pero tenía un atractivo, como muchos líderes que han subido y no se sabe por qué, pero es por eso, por el sex appeal. Entonces, una de las cosas que él consiguió reunir fue las legiones de las juventudes hitlerianas, que eran chicos jóvenes que desde la infancia estaban metidos en esta organización, les lavaban el cerebro de tal forma que ellos creían que estaban en la verdad y que los demás no valían 2 duros. Bueno, pues llegó a tal aberración la idea de este hombre, que quería ser una raza especial. Y entonces era una raza de tíos sanos, guapos. La raza aria. La raza aria. Y todo el que fuera morenito y bajito, al campo. Entonces yo estaría en el campo, ¿no? Bueno, más de uno, todos estaríamos en el campo. Yo por mi nariz la primera. Y resulta que yo tengo sangre judía, que mi bisabuelo fue judío alemán. No, mi bisabuelo, Lipschutz. Pues resulta, yo tengo historias personales que contar que para otro capítulo. Para otro capítulo. Pues esta raza aria, ya te digo, los gitanos, todos los latinos, porque estaban ahí metidos, los que no le interesaban ellos políticamente, los españoles que... Derivados de la guerra civil, me imagino. Y era por eso, por la intención, lo mismo que hubo el exterminio de gente incapacitada. Se iba por los manicomios y por los asilos y por donde estaban los niños incapacitados y tarados, y eso, y los eliminaba. Pero era la obsesión por una raza superior. Mira, en este mundo no se puede juzgar a nadie a menos que estés en sus zapatos. ¿Qué causa o qué motivos te han llevado a esos puntos? Puede ser una enfermedad mental, puede ser lo que sea. ¿Por qué nosotros tenemos que decir que este es malo y que nosotros somos buenos? No estoy disculpando a Hitler, fue un bárbaro, un Bin Laden, pero sus razones tendría para hacer esto. Esa obsesión... Una limpieza, ¿no? Esa obsesión de crear una raza superior, tarao. Siempre, ahora de que vamos a pasar a lo que teníamos preparado, pero siempre habíamos hablado antes también de los nazis y los alemanes con el tema de los ovnis, y también tenía cierta relación, dicen. Bueno, no es que tuviera una relación, entonces todavía no se conocía, porque
bueno, se conocía, el sistema OVNI, digo, el misterio este de los OVNI viene de Japón del 1500 y pico, que ya eran los primeros avistamientos, pero no se comentaba ni se consideraba en absoluto en Europa. Lo que pasa es que como estaban ellos construyendo la V2, si a los alemanes se le da un mes o dos más de tiempo, ganan la guerra con la V2, porque era un arma mortal. Lo que pasa es que a tiempo lo cogimos. Bueno, pues esos experimentos de armamento secreto es lo que dio pie a la aparición de ovnis y todo eso, porque los ovnis registrados oficialmente empiezan en el 1947 y ahí es donde ya se emplea la técnica de esto. Ahora mismo no se sabe lo que es un ovni y lo que no es, lo que es un fenómeno humano, vamos, una creación humana del hombre, pero que vida hay en la otra. Ya verás tú el tema que te voy a traer de ovni. Bueno, vamos al percal. En 1945 Alemania pierde la guerra y a partir de ahí se inicia lo que se dice la diáspora, el exilio de todos los nazis, la espantada por todo el mundo. Sí. Claro, lógicamente el gobierno español es un gobierno, no digamos, tuvo varias épocas, una época descaradamente pro-nazi, otra época ya más diplomática, ¿no?, con los aliados, pero en definitiva era un sitio donde gran parte de esos alemanes huidos podían venir a refugiarse. Y ahí es donde entra la historia de nuestros personajes. Ahí está. Lo que tú dices, los alemanes, lo que tú has mencionado, que la estampida esa los llevó a Sudamérica y a España, generalmente no fueron a otros países. Y en España, mientras más al sur mejor, porque más se podían esconder y mejor clima había. En Sahara de los Atunes, tú sabes que está todo invadido. Bueno, ya no quedan, de los alemanes nazis originales, ya no quedan ahí muchos porque quizás 2 o 3, quedan sus herederos, pero ya han todos muerto por la edad. Claro. Y entre ellos pues tenemos a nuestro personaje, que entró por el norte. Lo de la preferencia o la protección del gobierno español a los nazis no es exactamente por amor, es por interés. Porque Franco, a pesar de todos los cariños y los encuentros en Hendaya y todas esas historias, Franco no tragaba a Hitler, ni Hitler a Franco, claro. Lo que pasa es que contaba mucho la ayuda y contaba que Hitler mandara la Legión Cóndor y todas esas barbaridades. Bueno, en este caso entró Luis Gurruchaga Iturria, que entonces se llamaba, como te dije, Friedrich von Fienfels. Entró por el norte, consiguió la documentación oficial de nacionalización española en el norte, claro, en País Vasco, y se llamó Luis Gurruchaga Iturria. Y del norte él ya regularizó toda su documentación como doctor, médico con toda la titulación que tenía, la convalidó en España y lo nombraron director del sanatorio en Chipiona, provincia de Cádiz, que era Santa Clara, en Punta Camarón. Y ahí es donde empieza nuestra historia. Empieza nuestra historia. Vamos a poner unas fotografías del doctor, de nuestro querido doctor, sobre, primero, vestido con su uniforme. ¿Qué grado tenía en el ejército nazi? Yo ahora mismo no me acuerdo, pero me dijeron, él me decía que era coronel. Que era coronel. Bueno, me decía, fíjate tú yo qué joven era, pero yo oía muchas conversaciones y veía... Aquí lo tenemos como médico del sanatorio. Sí, pero anteriormente está la suya de uniforme. ¿Qué cara va a salir? Sí. Esta es cuando ya era médico. Y ahora vamos a ver la foto suya de uniforme con la cruz de hierro. Aquí está. No se le ve la cruz de hierro, pero si levanta un poco la foto, aunque le corten la frente. Ese es el pasaporte, digamos, marino, ¿no? Eso sí, la cartilla de navegación que se hizo aquí, porque cuando llegó a Chipiona se compró un yate precioso además, y ese yate tenía, por cierto, 2 plantas. Tenía el yate superior para recreo y luego debajo, que nadie lo sabe en Chipiona, ni creo que hoy día lo sabe nada más que una familia,
debajo tenía como un submarino, y ahí es donde él salía. De día era un maravilloso doctor, de noche era un maravilloso pirata, contrabandista. Salía de Chipiona, se iba a Tánger, cargaba entonces el contrabando, que no eran drogas, que era tabaco y radio, llenaba el submarino, se lo traía para acá y lo desembarcaba en regla. Hablaba también de penicilina, que pudiera... Sí, traía también antibióticos, sí. Pero eso no era para negocio, era para emplearlo. Mira, era un médico. Yo catalogaría a Luis Gurruchaga como demonio y ángel. Tuvo su época de demonio, porque, mira, ahora está la película en cartel, porque fue su época negra donde él creció, donde a él lo educaron. ¿En qué campo de concentración estuvo destinado? No estuvo ni en Dachau ni en Auschwitz, porque los campos de concentración tenían luego, allí no estaban los grandes crematorios y eso, tenían como una sucursal. Y ahí es donde mataban a la gente para luego eliminarlos, en los campos, en los hornos o en las fosas. Entonces, sabes que las fosas eran de miles y miles y miles. Uno de los detalles de Luis, le encargaron una vez el transporte de un tren lleno de judíos. Los judíos ya iban en mal estado. Fíjate si estaban terriblemente alimentados y todo. Le daban por la mañana lo que ellos llamaban un café, era medio litro de agua sucia para desayunar. Y a mediodía un puchero de agua de col. Y una vez a la semana le echaban a ese puchero agua de col limpia, le echaban unos espaguetis. Así sobrevivían y así estaban esqueléticos. Claro. Pues Luis, uno de los trenes que tuvo que transportar de un campo de concentración que se desbordó de personal al otro, vio en el estado que estaban todos, vio que iban a la muerte, vio que era una miseria de vida, y no es que tuviera piedad, pero es que lo quiso eliminar rápidamente. Cerró el tren y lo gaseó. Allí no quedó nadie. ¿Sabes que iban todos de pie? Como sardinas en una lata, y los gaseó en el tren y llegaron todos gaseados y a la fosa. Y hacía cosas así. Luego no te puedes imaginar los trasplantes que hacía. Le quitaba uno una pierna, le ponía el otro, los riñones, yo qué sé. Experimentos que luego empleó aquí y salvó muchísimas vidas, muchísimas. Este chico que hemos visto en la foto anterior llegó aquí, que se lo vi yo, lo trajeron los padres desahuciados. Llegó en una cestita con todos los miembros retorcidos. A ver si lo podemos volver a los huesos, a ver. No, incapaz. Y desahuciado, que iba a morir en un mes. Aquí lo tenemos de nuevo. Este niño, sí. Y este niño se llamaba, por aquí tengo el nombre, Atanas Kepsikov. Era un griego. Y lo trajeron los padres, ya te digo, se lo dejaron a Luis. Dice, mira, si se muere nos llama, porque ya nosotros no hemos hecho la idea. A los 4 meses el niño estaba corriendo por la playa de Regla. Y desahuciado y hecho polvo. Luis lo puso de pie. Era increíble. Todavía habrá en Chipiona gente que lo recuerde. Sí, claro, evidentemente. Que le hiciera algún milagro en su familia. Yo he entrevistado a personajes ya de una determinada edad que recuerdan a Luis Gurruchaga como un eminente doctor. ¿Qué has averiguado tú? Decían que era una eminencia. Aquí la palabra eminencia en Chipiona es gente que a lo mejor no se le cicatrizaban heridas, gente que tenía a lo mejor, o lo operaban de amígdalas, es decir, diversas enfermedades o cuestiones de accidentes y eso que eran tratados por Luis Gurruchaga y que eran curados sorprendentemente y en tiempo récord. Eso, era un detalle que me ha venido a la memoria. Él de la guerra tenía incrustada en la columna vertebral una bala, y en un sitio tan difícil de extirpar que no pudieron, los mejores médicos no podían, y le daban unos ataques de dolor tan espantosos, y se emporraba de morfina. Y después tenía en el despacho un cajón con una pistola, abría el cajón y se liaba a tiros en el despacho, y tenía todo el techo lleno de muescas de balas de los tiros que daba. Era un personaje extraordinario físicamente, muy alto, muy sano. Cuando tenía un burro, se había comprado un burro, y cuando venía al muelle, todos los días en burro, las piernas le llegaban al suelo. Una de los personajes de Chipiona, el Cuquito,
el padre de los que están ahora en la herrería. Esta gente lo atendían, le calafateaban el barco, le ayudaban en los arreglos y tal. Y me acuerdo un día, porque se quedan impregnados en tu memoria cuando eres niño escenas muy específicas. Y yo me acuerdo de este detalle, que estaba Cuquito jalando de un clavo de cobre con una tenaza y no podía sacarlo del barco, de la madera. Llegó Luis Gurruchaga, con la mano lo sacó, cogió el clavo y sacó. Yo después de eso ya no he visto fuerza mayor en mi vida. Y luego, un detalle a su favor que te voy a contar muy curioso. El día de mi santo, Santa Elena, estaba en mi casa porque la habíamos invitado a tomar un trozo de tarta. Aquí en una calle, yo vivía en Villa Lizarda. Y de pronto, un estruendo tremendo, la explosión de Cádiz, aquel año. Él estaba allí, todos los cristales vibraron, cosas que se cayeron, nosotros aterrorizados. ¿Qué ha pasado? Inmediatamente la alarma, las radios, Cádiz ha explotado. Saltó como un loco en el coche, se fue para Cádiz y estuvo, yo creo que una semana. Dio sangre, curó a todo viviente. No comió ni bebió. Es que lo que hizo en Cádiz fue heroico de verdad, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Haciendo un inciso de lo de Cádiz, se había hablado también que había nazis de por medio en el origen de la explosión. Sí, que se habían visto una serie de nazis días antes de la explosión en Yo no lo Cádiz. creo, porque no tenía ningún interés en Cádiz. Hubieran ido a otro sitio más cerca del gobierno, en Madrid o algo así. Si hubieran querido hacer un acto de terrorismo, los nazis, tú sabes lo que pasa, no dicen ahora que presidente americano, Obama, me lleva por Bin Laden, Obama es simpatizante de Al-Qaeda. Es que se dispara la gente, claro. La imaginación es que le dan, pues no, nada. ¿Cómo llegó a conocer Liana al doctor Gurruchaga? ¿Cómo viene ese conocimiento, el tener su fotografía, su documentación? Esto fue el legado, esto se lo robé cuando se fue de Chipiona. No, resulta que había aquí el señor Luis Gallego, ¿te acuerdas? Que de Guasaba Barcos y tal, una familia muy conocida, o sea, Luis, sus hijos y todo, que su hija todavía está casada en La Jara. Es un encanto de chica, y el marido. Y Luis Gurruchaga lo conoció por cuestiones de embarques y tal. Y nosotros lo conocimos porque mi padre era marino y llegó a la Comandancia de Marina de Sevilla, donde se le entregó, se le hizo esto de la carnet de navegación. Carnet de inscripción marítima. Entonces, como mi madre hablaba correctamente alemán, pues empezaron a hablar alemán y venía algunas veces a casa, y la jefa, que se llamaba Clarita, me parece, o Conchi, la jefa de enfermera, que era un encanto, enamorada hasta las trancas de Luis, porque era muy atractivo. Yo creo que todas las enfermeras estaban enamoradas de él. Y por eso, y claro, hablando alemán, empezó a soltarse, empezaron a hablar cosas de la guerra, de la Legión Cóndor. Poquito a poco se fue haciendo amistad, porque nosotros veraneábamos en Chipiona y cada verano veníamos aquí, cada vez era más íntima la amistad. ¿Y cómo llegó a confesar que él había estado en esos campos de concentración y había hecho ese tipo de experimentos? Sí, tenía una confianza ciega con Luis el Gallego y con nosotros. Y tú sabes lo que pasa con los niños, que no se le nunca llama la atención. Están alrededor, lo oyen todo, lo ven todo, pero uno cree que son ciegos y sordos. Y yo estaba allí, tenía 12 años, bueno, espérate, el 30, voy a cumplir 77. Tendría por ahí unos 11. Incluso el día que explotó Cádiz, me acababa de dar un refresco en la casa esa que te digo de Villa Lizarda. Estaba yo sentada en su rodilla y del salto que pegó, el refresco se me cayó y yo fui a Frei Mono y salió corriendo. Bueno, por cierto, ¿sabes que una amiga mía que se llama Elena Schauen, que vivía en Cádiz, era su santo también? Fíjate lo que es el destino. En el momento de alzar la copa de champán para brindar, ocurre la explosión. Salta la copa al cristal y la deja ciega.
Qué cosa, Qué curioso. Ujú. Esos detalles. Bueno, pues Luis, ya te digo, se hizo de una gloria en Chipiona porque ayudaba a todo el mundo gratis, a los guardias civiles, que había muchos que lo Estaba muy sorprendían, bien relacionado. porque se volcaba con los pobres. Era de una generosidad todo lo malo que había hecho en los campos. Por eso te menciono que Luis tiene parte de demonio y de ángel, porque también murió en olores de santidad, como se dice, en olores no, se dice Lor. en lor de santidad, Lor. con su coronita. Ya te contaré ahora cómo murió. Pero el tiempo que estuvo aquí llamó mucho la atención y ya te digo, lo quería muchísimo. Tenía en el yate a bordo, tenía un marinero que le ayudaba, que era Francisco Avellaneda, Faísco, no Francisco el mayor. El mayor estuvo con nosotros, con mi padre y conmigo, navegando mucho tiempo en un yate que estaba mi padre, y lo tenía, de ahí nos vino el conocimiento de la familia. Una familia espléndida, los Avellaneda eran buenísimos todos, noble gente de mar. Pepe, que se ahogó, ¿te acuerdas?, en la travesía de Barbate para acá. Pues Faísco iba con él navegando a Tánger y eran contrabandistas con él. Un día a bordo le dice: don Luis, que usted me está pagando muy poco para lo que yo estoy haciendo. Y dice Luis, medio del estrecho: tú te estás arriesgando mucho, porque tú no sabes lo que te puede pasar ahora mismo. A mí no me hables de esas cosas en el estrecho. ¿Tú sabes lo que era capaz de hacer? Llegó un momento en que ya no se molestaban en llegar a Tánger, sino que en el estrecho, cuando averiguaba algún contrabandista que cruzaba, otro asaltaba el otro barco, como un pirata. Por eso lo llamaba el doctor pirata. Le quitaba la carga y se la traía. Un día, dos de los otros se opusieron con armas y todo. Este, que era un Hulk, el Superman este, los cogió y los tiró al agua, en medio del estrecho, y se llevó hasta el yate. O sea que... Con este no se podía andar con chiquitas uno. De hecho, alguna vez lo lograron pillar, ¿no? Ella. En un incidente... Lo cogieron, que ahí están también las notas, los recortes que la vamos a pasar, de los prensa. recortes del ABC. Gurruchaga ha sido detenido por la policía española. Gurruchaga se escapa del lazareto de Tánger. Claro, se fuga un condenado por piratería. Y es graciosísimo el dibujito que le han hecho. ¿Esto por qué año sería cuando fue detenido por la policía española? Ay, Dios mío, en el 40 y algo. Late, los 40, tarde en los 40. Los 40, ¿no? Antes de irse de aquí. ¿La piratería la hacía por la noche y volvía al día siguiente o eran varios días? ¿Cómo lo hacía? No, volvía en 5 horas, el tiempo de ir y venir, lo que tardan ahora las Zodiac de contrabando de drogas. Tenía unos motores magníficos, Tánger estaba ahí mismo, que tardaba, ¿no?, de 3 horas ida y vuelta, ida y luego 3 horas de vuelta. Y luego ya tenía sus contactos en la playa esperando un camión, y había algunos guardias civiles, en ese tiempo ganaban poquísimo, estaban muertos de hambre, ahora ya no sé si ya se han recuperado en ese estilo, y no tenían medios ninguno, y algunas veces había un guardia civil que lo sorprendía, y decía: don Luis, ¿qué está usted haciendo? Y decía Luis: mira, hijo, tú no has visto nada, porque tu guardia no pertenece a esta playa esta noche, tú te vas para el Faro, o tú te vas para la Ballena. Y los convencía, porque los tenía comprados. Lo que pasa es eso, la necesidad, gente que tenía mucha necesidad en su familia. Cuando tú ves a tus hijos que no comen o que comen mal, comer comían, pero mal o lo que fuera, o tenía una enfermedad y Luis estaba para todo, pues alguno pasaba. Si hoy hay corrupción en todos los gobiernos, no va a haber entonces. ¿Luis Gurruchaga dejó familia en Alemania? No se sabe, a nosotros nunca nos lo dijo, pero yo creo que no. Porque se vino joven, pero es que a la guerra lo absorbió. Él, cuando se fue al campo de concentración, ya no volvió ni a su familia. Hombre, tendría padres y madres y hermanos, pero de eso sí que nunca habló, nunca. Luego, cuando ya desapareció de aquí, ¿quién más te ha hablado de él en esta zona? Sí, gente mayor, gente que han sido tratados médicamente
que eran niños en su época, Como yo, gente sí. que a lo mejor tenía una puya atravesada ahí en la garganta, gente que operó de amígdala, gente así sencilla de la calle, del pueblo, que lo veían y que lo recuerdan. Lo que más recuerdo, estaré cogiendo lo de la cabra, está loca, sus ojos. Ujú. La mirada de Luis es que te rebañaba. Tú no podías ni mentirle a Luis, ni, no sé, en su presencia Estaría estabas entregado. preparado también psicológicamente para impresionar, a imponer. Era increíble. Bueno, pues cuando ya nosotros, sí, seguíamos viniendo, pero ya veraneábamos en los pabellones del Faro, se cerró el sanatorio, él desapareció de aquí. Antes de cerrar el sanatorio parece que hubo algo, que Bueno, no, sí. no sé si tuvo él relación o no, que apareció un niño muerto, Otra historia. un niño muerto en la playa. Otra historia. Decían que era su hijo, que había abortado la chica y tal, una de las enfermeras, la que yo te digo. Ujú. Pues yo no creo. Porque él no es tan tonto como para tirar un feto, ni para enterrarlo, ni nada. Claro. Si lo hubiera hecho muy bien. Claro, No. una persona que viene... No lo creo, no lo creo. Aunque ya te digo, había algunos que le querían buscar las cosquillas, por lo que fuera, por las razones que fueran, y esa historia la he oído. Ujú. No la he comprobado, pero la he oído. Y en mi casa nunca se conoció eso. ¿Y cuál es la razón por la que Luis Gurruchaga se marcha definitivamente de Chipiona? Porque se fue a Madrid de médico y ya desapareció de nuestro. Todavía cuando salió de Chipiona era el tío exótico, poderoso y con malos movimientos, pero ya iba amansándose, como diríamos. Desde Madrid ya nosotros fuimos perdiendo el contacto muy acelerado. Hablábamos por teléfono, mi familia y tal, pero Luis el gallego mío murió, mi padre se retiró de la Marina. Ahora, me caso, fíjate si han pasado años, 20 años, y en mi luna de miel hago escala en Madrid, iba para París y hago una noche en Madrid, y voy a llamar a una amiga mía, digo a un amigo mío que era médico, y mirando la guía de pronto digo, ya ves, Luis Gurruchaga, no sé, me dio por ahí, oye, y lo encuentro, lo llamo por teléfono, digo, Luis, estoy en Madrid, te quiero ver, Liana, por Dios, a la mañana siguiente lo veo, mira, cuando llego a su casa, vivía en Castelló 79, llego a su casa y me abre Sor Teresa de Calcuta, un señor apagadito, y veo todo el entorno lleno de figuras religiosas, un rosario colgado en la pared, la Virgen de Fátima. Digo, ¿estoy en casa de Gurruchaga? Sí, entra, Liana, no sé qué. Bueno, nos abrazamos, nos contamos, hablamos, horas. Sabía que esa una chica madrileña, religiosa hasta la médula, lo convirtió y era un santo varón. Y entonces me contó cosas que le habían pasado en Madrid increíbles. Una de las veces lo encontró, los judíos lo encontraron. Llegó a ser detectado por Mossad el lo Mossad. encontró. Y de pronto un día, él ejercía como médico en Madrid. Un día le envían un coche con un chofer uniformado a recogerlo, que una señora está muy grave, que vaya inmediatamente. Coge su maletín, se sube en el coche y va para ver a la señora. ¡Ah! Lo sacan de Madrid al campo, de la ciudad. Le dan una paliza entre 3 o 4 que había en otro coche, le destruyen todo el aparato ¿Médico? reproductor Ah, y lo dejan tirar la cuneta por muerto. Pero Luis no muere tan fácilmente. claro, un hombre de estas características Lo que hemos contado. encontraron y se recuperó. Pues a los 2 meses, y que no sé cómo los judíos no se dieron cuenta a los 2 meses le llega un regalito de un paciente. Y como ella tenía la mosca detrás de la oreja, una caja preciosa con un lazo, no sé qué, dice, tururú, yo no abro esta caja ni la toco. La manda a la policía y era una bomba. No. Ya luego murió en la cama. Que en paz descanse. ¿Con qué edad murió? ¿Sabemos con qué edad murió? Mayor, unos 70 y algo. ¿Y tuvo descendencia aquí en España? No, porque ya se casó muy mayor también, se casó, ya tenía
50 y algo, que no se fue de aquí, tendría, y la chica era mayor, la chica ya tenía más de 40 años. Sí, no, ya aquí no. Y me hubiera gustado encontrar a sus descendientes y hablar con ellos, porque esta documentación, por ejemplo, y cosas que todavía tengo en casa que no he podido yo encontrarlas a mano. Esto se lo dejó todo aquí antes de irse a Madrid, por eso lo tengo yo, porque se lo dejó la comandancia de Marina, mi padre lo guardó. ¿Y no nunca sé más qué. lo reclamó? No, porque ya no iba a navegar, ya no le hacía falta la cartilla de navegación, o sea que esto se desinteresó por completo. Y fotos que yo tengo montando el burro, siempre iba en el burro con un fez marroquí que se lo había traído de Tánger, un fez rojo, tú sabes, con la borla, y siempre con el fez y el burro. Era la figura cruzando desde el sanatorio hasta el muelle de Luis Gurruchaga. Y ya te digo, era un personaje que hoy día despierta mucho interés, que me han venido... Eso iba a preguntar, por la publicación de algún reportaje o un libro sobre la historia de los nazis y todo eso, y de la guerra del espionaje en la bahía de Cádiz, digo, la bahía de Algeciras, que estoy escribiendo el libro que se llama Espías de Pata Negra, Espías de Pata Negra, fíjate, porque eran los auténticos, y estoy describiendo entero lo que ocurrió desde el 43 al 45 en la bahía de Cádiz, que estábamos en todo el cogollo del espionaje. Y el príncipe Borghese, yo llegué a conocer al príncipe Borghese, al Captain Crab, el submarinista tan sensacional que tenían los ingleses, que luego murió cuando hizo una visita, creo que fue Khrushchev, a Londres. Vino en un barco de guerra, no me acuerdo qué presidente ruso. Y él estaba ya retirado, Crab, pero le rogaron que hiciera este servicio, que fuera debajo del barco y viera cómo estaba la técnica de este nuevo barco y tal, y desapareció ahí. Los rusos se lo cepillaron. Pues conocí a Crab, conocí a Ian Fleming, el que escribió todas las de James Bond, que tú sabes que se basó en mi madre para escribir la historia de las chicas Bond, porque mi madre estaba en el apogeo del espionaje entonces. Para los que no lo recuerden, su madre era como un agente doble. Era doble agente, sí. Era con los aliados, trabajaba para los aliados, pero se dejaba querer por los alemanes para sacarle todo. Mi madre estuvo 3 o 4 veces en peligro de muerte, pero al borde de lo imposible. Esas películas y esas historias, yo me río de las espías de traje de colorado. Tú no te puedes imaginar lo que hizo mi madre y las fotos que yo tengo. Ya otra vez lo haremos. Esta gente, estos periodistas del Diario de Cádiz y de Prensa de Madrid, se han interesado mucho por Luis Gurruchaga, evidentemente, y por mi madre. Quieren hacer unos reportajes sobre los dos, diferentes calidad, pero en fin, quiero dejar bien sentado hoy lo de Diablos y Ángeles, que Luis Gurruchaga tuvo un pasado siniestro, que fue un médico nazi dedicado a los experimentos en los campos de concentración, que todo eso no se lo pudo sacudir a las buenas, pero que luego el resto de su vida se ganó el perdón de Dios. Y que fue un señor muy culto, honorable al final, y ya que la gente lo tome como quiera. Que lo juzgue la historia. Los muy estrictos que lo condenen y los más comprensivos que lo perdonen. Y ya para casi finalizar, este era la punta del iceberg, como hemos dicho, de los cientos de nazis que vinieron a España, a los que se les daba, como hemos dicho al principio, una documentación que no es falsa, sino es otra doble personalidad, sí, auspiciada por las propias autoridades, y que, según me han dicho, su expediente puede estar en la Dirección General de Policía. Puede estar. Yo no he indagado, en España no he indagado nada. Yo toda la información que tengo es directa de él. Directa de él. Y luego de los campos de concentración, y eso que me fui al muro de Berlín, que por cierto, no sé si lo hemos pasado al muro de Berlín con la caída. Sí, lo tengo por ahí, pero en fin, no importa, porque esto no es... Esto es el Berlín el día de... Estos son rusos, que me colé el día del derrumbe del muro. Del muro. Me colé a la zona este, que era noche y día, qué cosa más tétrica. Y luego, estos eran soldados rusos.
lo notas enseguida por el paso oficial, que levanta muchísimo la pierna. Y luego viene el muro de Berlín, cuando ya estaban cayéndolo, y me traje unos cuantos trozos que los tengo en casa, y esto es el muro de Berlín, ya cuando estaba casi en el suelo. Se me ha olvidado traerte, ya hablaremos del muro de Berlín, te traeré un pedacito del muro de Berlín. Bueno, Liana, ha sido muy interesante esta charla sobre los campos de concentración. No hemos profundizado mucho porque tampoco es cuestión de alargar mucho las cosas, pero sobre todo la personalidad de Luis Gurruchaga, como tú bien dices, ángel o demonio, y que por lo menos ahí está para la historia. Y decir también, una vez más, que muchas veces la gente no se lo cree, la importancia que tiene Chipiona en la historia de España y la historia del mundo. En Chipiona han ocurrido cosas muy importantes desde los tartesos, vamos a decir, fenicios, romanos, árabes, y ya después saltamos a los tiempos modernos, que han venido personajes increíbles, y que hay zonas en Chipiona de estudio europeo. Chipiona está en el punto de mira, lo que pasa que la gente en Chipiona no se da cuenta lo que tiene. Es lo mismo que el que vive en Sevilla y nunca ha subido la Giralda. Claro. Porque lo tiene, ¿cómo se dice en español? Granted, porque lo tiene. Por castigo. Regalo. Pero Chipiona debe estar en el candelero, o el candelabro, lo que tú quieras. Chipiona es muy importante en la historia. Chipiona cuenta con personajes como Luis Gurruchaga, que es parte de la historia de Chipiona, y que aquí estoy yo para servir a mis oyentes con todo cariño. Volveremos con otros temas, amenazamos con volver. Eso, amenaza. Que ya desvelaremos en te voy a hablar la próxima vez de tiburones. De tiburones, de esos hay muchos. De tiburones y de, ¿cómo es? Monstruos marinos. Muchas gracias, Liana. Encantada de estar con vosotros, Juan. Hasta luego.